A ver, mis niños, vengan. Vamos a celebrar hoy el cumpleaños de nuestra iglesia. Profe. Cuénteme, Pablito. ¿Y cumpleaños la iglesia? ¡Claro que sí! Año con año nuestra iglesia celebra el derramamiento del Espíritu Santo. Hace 89 años, ¿lo pueden creer? Pero como vamos a aprender más de esto, vámonos a la máquina del tiempo y allí vamos a aprender más. Así que, ¡vámonos! Muy bien, déjenme. Solo voy a ajustar algo por aquí y en cuanto esté listo, muy bien. Muy bien, en este momento va a saltar Pablito y Rosita en cuanto apriete. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! ¡Excelente! Muy bien, ahora va a ser Debbie y Saúl. En un momento, en 3, 2, 1. ¡Vamos, Debbie y Saúl! ¡Excelente! Ahora voy yo. Llegamos. Estamos a 50 días después de que Jesús había ascendido al cielo. ¿Saben algo? Jesús le dijo a sus discípulos que se pusieran a orar y que no se fueran de aquel lugar hasta que el Consolador viniese. Ellos estaban en un lugar llamado el Aposento Alto, que era un lugar en donde parecía el segundo nivel de una casa. Habían como 120 personas en aquel momento, porque se celebraba una fiesta que se llamaba el Pentecostés. En ese momento se escuchó un estruendo enorme, como ¡pum! ¿Pueden creerlo? Se llenó toda la casa con el poder del Espíritu Santo y las personas empezaron a hablar en lenguas. Profe. Muy bien, Rosita, cuéntame. ¿Por qué estaban hablando en otras lenguas? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre aquel lugar. El lugar estaba lleno del Espíritu Santo. En la cabeza de las personas se veía como una flamita de fuego y que los envolvía, pero no se estaba quemando su cabeza, sino que era el poder del Espíritu Santo que había llegado a ese lugar. ¿Saben algo? Pedro, ¿recuerdan a Pedro? Sí. Pedro tenía al Espíritu Santo que lo había llenado. Entonces predicó en ese momento. Cuando Pedro predicó, las personas se preguntaban qué estaba sucediendo. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el Evangelio y 3,000 personas se convirtieron aquel día. ¿Lo pueden creer? Ese día mucha gente se convirtió a Cristo gracias al mensaje de Pedro. ¡Wow! ¡Se nos ha ido el tiempo! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos, pelá! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos! Llegamos. Estamos en 1896. Un hermano llamado Richard Spurling decidió empezar a orar porque se había dado cuenta que muchas cosas no se estaban haciendo bien. Entonces él, con el fin de obedecer al Señor y vivir en santidad, se pusieron a orar. ¡Wow! El hermano oró con otros hermanos como por 2 años, hasta que nuevamente el Espíritu Santo visitó aquel lugar. Estaban en una cabaña y en aquella cabaña en la montaña empezaron a sentir al Espíritu Santo. En ese lugar todo se llenó con su poder y tuvieron nuevamente una llenura del Espíritu Santo. Pero vamos, necesitamos llegar a una fecha más en donde conoceremos más acerca de esta historia. Acompáñenme. Hemos llegado. Estamos en 1932. Aquí inició la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala. ¿Lo pueden creer? A ver, cuéntame, Debbie. ¿Y dónde estamos? ¿Por qué esto no se parece Toto? Muy bien. Hace mucho tiempo, incluso cuando sus abuelitos ni siquiera habían nacido, Totonicapán tenía calles de piedra, casas de adobe. No había energía eléctrica en las casas, sino que utilizaban candelas o parafinas. Eso era lo que utilizaban. No había carros, sino que habían carruajes movidos por caballo. Inclusive los cultos no tenían muchos instrumentos, sino que eran muy tranquilos. En este mismo año, el 13 de abril, sucedió algo sorprendente. ¿Recuerdan lo que sucedió en los tiempos de Jesús?
Sí. ¡Excelente! En ese preciso año sucedió algo sorprendente. La gente decía que la iglesia empezó a arder en llamas, porque entonces se escuchó un estruendo enorme que llenó toda la iglesia. Y entonces los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo y muchos de ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Profe. Excelente, Saúl, cuéntame. ¿Cómo sabían sobre el bautismo? Muy bien, no lo estaban estudiando, no era algo que conocían, sino que estaban buscando al Señor con todo su corazón, estaban orando en obediencia al Señor, buscando santidad también. Entonces el Espíritu Santo descendió. Unos decían, la iglesia se está quemando, pero no se estaba quemando, sino que era el poder de Dios que había llenado todo aquel lugar. También algunos decían, hey, las barandas están electrocutadas. Era el poder de Dios manifestándose así también. El pastor de la iglesia en ese tiempo fue con las autoridades. Y cuando intentó hablar no podía, porque él hablaba en otras lenguas que daba el Espíritu Santo. Asimismo, las hermanas iban al mercado, iban a platicar, y iban a comprar, y cuando llegaban, sencillamente tenían y solo podían hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo las dirigía. Imagínense, cuando llegó la policía a ver qué está sucediendo aquí, solo pudieron decir, los cristianos se han vuelto locos, pero era el Espíritu Santo que había llenado todo aquel lugar. ¿Saben algo? En este momento fue cuando inició totalmente el movimiento pentecostal en Guatemala, y empezó a crecer, y la iglesia ha crecido y ha crecido a lo que hoy nosotros conocemos nuestra iglesia, ¿verdad, niños? Se nos está acabando el tiempo nuevamente. Es momento de regresar a donde estábamos hace un momento. Vamos nuevamente, chicos. Ya hemos llegado a la actualidad. ¿Se han divertido? Sí. Muy bien, excelente. ¿Saben algo? En 1932, 2 misioneros fueron los que hicieron todo esto posible gracias a que el Señor los movió a buscarlo. Estos eran el hermano Carlos Furman y Thomas Pulling. Ellos eran los 2 misioneros que estaban allí y que fueron los que hicieron todo el movimiento para orar, y así el Espíritu Santo los visitó. A partir de ese momento, la iglesia va a cumplir 89 años. Estos 89 años ha crecido la iglesia y muchos misioneros han salido de Guatemala, muchos misioneros, y el reino de Dios se ha extendido por todo el mundo. Además, la iglesia de Dios ha crecido en Guatemala y se ha regado en todo Centroamérica. A partir de ahora existen en Guatemala más de 3,000 iglesias, más de 500 ministros que predican la palabra del Señor y más de 400 proyectos misioneros que se están levantando. Y le damos gracias a Dios. Ahora conocemos la historia del cumpleaños de nuestra amada iglesia, ¿verdad? Y conocemos que gracias a Dios en Guatemala se sigue predicando el Evangelio. En Guatemala se sigue hablando del Señor gracias al derramamiento que hubo del Espíritu Santo en aquel tiempo. Así que ahora ya conocemos la historia y podemos celebrar juntos el cumpleaños de nuestra iglesia, ¿verdad? Muy bien, excelente. Esta es una forma en la que podemos conocer la historia de nuestra amada iglesia. Además, recordemos que el Espíritu Santo sigue habitando en cada uno de nosotros, y no solamente contemos la historia, sino vivamos al Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y sigamos creciendo, conociendo más de nuestra amada iglesia, y que el Señor los bendiga mucho.